solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Muchas gracias por estar aquí en Fouetté, en este espacio en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy vamos a hablar de un personaje que es muy importante para el desarrollo, en la historia de la danza clásica, fundamentalmente para el trabajo masculino. Él es Auguste Bournonville, que se considera el padre de la escuela danesa de ballet y que nació el 23 de agosto de 1805 en Copenhague, en Dinamarca. Y para recordar sus aportaciones y el legado de este valioso personaje, les voy a presentar un ballet que tiene todos los ingredientes para haber sido un éxito en su momento, y es que está lleno de aventuras, fantasías y especialmente expone perfectamente la labor de Bournonville. Este ballet es Napoli y se convirtió en algo así como el ballet nacional representativo de Dinamarca. Bournonville en realidad no tenía sangre danesa. Sin embargo, hoy los daneses lo ven a él y a sus ballets como la quinta esencia de la cultura de su país. Su padre era el famoso bailarín francés Antoine Bournonville, quien a su vez había sido discípulo de Jean-Georges Noverre, el francés que es universalmente reconocido como el padre del ballet moderno. Al igual que su paisano, el célebre bailarín Gaëtan Vestris, Antoine Bournonville sostenía que la carrera de bailarín era la mejor del mundo, pero la vida de un bailarín hacia finales del siglo XVIII era en realidad una vida muy dura. Después de bailar de arriba para abajo en el continente europeo, Antoine pensó que finalmente había encontrado un hogar en la corte del rey Gustavo III de Suecia, en donde era favorito tanto de su majestad como de la corte. En 1792, mientras aparecía como artista invitado en Copenhague, Antoine se vio sorprendido por el asesinato de su rey. Entonces, el bailarín y maestro francés decidió que regresar a Estocolmo, en Suecia, no era lo mejor, y aceptó un contrato con el Teatro Real de Dinamarca. Auguste inició su entrenamiento formal a la edad de 7 años, primero con su padre y luego con Vincenzo Galeotti, un bailarín italiano y que es prácticamente el fundador del Ballet Real de Dinamarca. Y así, a los 8 años de edad, comenzaba la vida escénica de este hombre fundamental para la construcción de la danza clásica. Después de estos primeros estudios, continuó estudiando en París con los más ilustres profesores de la época. En la Ópera de París pudo llegar a ser un bailarín notable, pero él decidió regresar a Copenhague, en donde se convirtió en director de danza del Teatro Real en 1830. Además, también fue el primer bailarín de esta compañía. Discípulo de Auguste Vestris en París y también de Pierre Gardel y Jean-François Coulon, Bournonville preservó en Copenhague la tradición del ballet francés, cuya influencia pues ya estaba como desapareciendo en el resto de Europa, cuya influencia estaba en vías de desaparecer ya hacia mediados del siglo XIX en el resto de Europa ante el auge de la escuela italiana. Maestro y coreógrafo a la vez, dirigió el Ballet Real de Dinamarca, para el cual creó unos 50 ballet, una docena de los cuales sigue presentándose en Dinamarca dentro de una tradición ininterrumpida. Su periodo más productivo va de 1848 a 1855 y entre sus obras más conocidas se encuentran La Sílfide y el Escocés, esta obra que él vio en París, creación original de Filippo Taglioni para su hija Marie, y que decidió que quería llevar al Ballet Real de Dinamarca, y bueno, como
no quisieron, como le pusieron un precio muy alto a los derechos de la música, pues él decidió hacer su versión con música nueva, la música de Hermann Lovenskiold, y además arreglar lo que según él eran deficiencias de la propuesta de Filippo Taglioni, en donde pues Bournonville decidió darle una importancia y una interpretación mayor a las danzas nacionales o a las danzas de carácter, y también darle más fuerza a los papeles masculinos. Además de la Sylphide, pues Bournonville también es conocido por Conservatoriet o el Conservatorio, la Fiesta en Brujas, Boda en Hardanger, Festival de las Flores en Festival de las Flores de Genzano, La Ventana y, por supuesto, Napoli, que vamos a escuchar el día de hoy. En sus ballets, Bournonville refinaba los principios fundamentales de su método, aplicado también a la escuela que tenía asociada. Tanto en sus coreografías como en la metodología empleada en sus clases, trataba de sacar el mayor provecho del espacio. Los bailarines eran entrenados para adquirir un gran balón y elegantes por de bras, es decir, el empleo de los brazos, haciendo énfasis en el épaulement, es en la manera en la que se mueven los hombros con relación a las diagonales del cuerpo. Los movimientos eran trabajados para adquirir un sentido de elevación más que de traslación, con saltos y giros de gran virtuosismo, y esto es debido a que el escenario del Teatro Real era de dimensiones más bien pequeñas, y entonces había que hacer el movimiento hacia arriba, no desplazamientos laterales. Bournonville con frecuencia también consagró su arte a la representación de temas pues de la vida corriente, ¿no? Del día a día. En estos y en la forma de expresión captó los principales conflictos de su época, las violentas tensiones entre el orden y la desarmonía, entre las fuerzas constructivas y las destructivas. Sus ballets con temas amorosos mostraron la entrega, el matrimonio y la lealtad, así como también la pasión erótica. Napoli, o La prometida del pescador, que se estrenó en 1842, es un clásico ejemplo del espíritu y estilo del gran Bournonville. Ha estado en el repertorio del Ballet Real de Dinamarca, pues prácticamente desde su estreno en el mes de marzo de aquel 1842, y se ha vuelto prácticamente una tradición. Ha ido pasando de un director de danza a otro, de una generación a otra, con algunos ligeros cambios y alteraciones que en su mayoría han incrementado la claridad de la historia y la profundidad de los personajes. Especialmente del primero y del tercer acto, se puede pensar que están ligados directamente al estilo coreográfico de Bournonville. El segundo acto de la producción original fue criticado, imagínense nada más, por tener demasiada danza. Esto resultó en que el maestro mismo constantemente cortara y rearmara largas secciones de este ballet. Para 1930, la versión inicial de Bournonville prácticamente se había perdido. Si amas la calidez del sol, escribió Bournonville en sus memorias llamadas Mi vida en el teatro, el mar y el aire fresco, flores y gente alegre y pintoresca, entonces no pierdas tiempo leyendo, mejor ve a Italia y estudia la naturaleza. El público del norte de Europa se vio encantado por la idea del cálido sur, comprar recuerdos de viaje y acudir a exposiciones de pintura de la vida cotidiana. Mucho antes de ir a Italia, Bournonville ya había hecho algunos ballets exitosos con este tema, pero sin duda fue Napoli, que creara después de su primera visita a Italia, el que se convertiría pues como en el ballet nacional de Dinamarca y, después de la Sylphide tal vez, el mayor éxito de la carrera de Auguste Bournonville. Y detrás de este ballet hay una historia pues muy peculiar relacionada pues, con la vida personal de Bournonville, y es que en 1841 Auguste cometió el error de dirigirse al rey de Dinamarca durante una función en el teatro tratando de arreglar una disputa teatral. Esto contó como un acto de lesa majestad después de haber sido exageradamente puesto bajo arresto domiciliario. Se le dio una suspensión sin goce de sueldo, la cual él aprovechó viajando. O sea, él se tenía que alejar de la corte y pues
aprovechó hacer algunos recorridos. Por recomendación de su amigo Hans Christian Andersen, se dirigió a Italia. Nápoles lo encantó. Las cartas que escribió a casa en esa época están llenas de maravillosos detalles, con muchos incidentes que después tuvieron un camino en el Ballet Napoli. Se albergó cerca del mercado de pescados y ahí vio a gente de todas las clases sociales. Pescadores en trajes pintorescos y amuletos religiosos, confeccionadores de macarrones, monjes, mendigos, vendedores de limonada. En media hora, escribiría, posteriormente podía recabar más grupos de los que podría usar en 10 ballets. La mayoría de estas imágenes encontraron un lugar en este ballet, Napoli. Contagiado por el colorido y la alegría de vivir italianas, Bournonville ideó un ballet ambientado en Nápoles a los pies del Vesubio. Se trataba de la historia de amor entre Teresina y Gennaro, quienes deben enfrentarse a la oposición materna, pues un tema recurrente en todos los ballets de este periodo romántico y después en el clásico, siempre las complicaciones que tiene una pareja para poderse unir. Además de la madre de Teresina, también deben de enfrentar los diversos pretendientes de la joven casadera y a una tempestad y finalmente poder obtener su final feliz. El nombre de Gennaro, además, no es casualidad, porque cuando él estaba en Nápoles, hacía algunos traslados en barca y precisamente su marinaro, o su conductor, se llamaba Gennaro. Y también cuenta en sus memorias que cuando Gennaro no estaba, entonces buscaba a su hermano Raffaello, y con ellos estableció una relación bastante cercana. Parece que Gennaro y Raffaello le tenían mucho cariño, eran gente de muy buen carácter, de buena naturaleza, gente buena, y toda su vida además giraba en torno a los macarrones, estos dulces de Italia. También en este viaje aprendió que los napolitanos eran excelentes nadadores y especialmente buzos. A menudo, cuando se sentaba en la barca por varios minutos sin detectar ni el más mínimo movimiento en la superficie del agua, un par de hombres medio azul y marrón solían emerger repentinamente con sus manos llenas de mariscos, de frutti di mare, que eran ostiones y caracoles que habían colectado en el fondo del mar y que al salir el sol eran llevados a la costa y ofrecidos a la venta en Santa Lucía. Y así, las memorias de Bournonville están llenas de estos pequeños detalles cotidianos de su estancia en Italia. Para la creación del ballet fueron 4 los compositores que hicieron la música. Los maestros Edvard Helsted y Holger Simon Pauli, que compusieron los actos 1 y 3. El joven Niels W. Gadd, que creó la atmósfera de la Gruta Azul para el segundo acto. Como carta especial, Bournonville le pidió a Hans Christian Lumbille hacer la música para el pegajoso galop que concluye el ballet, que va después de una impresionante tarantela compuesta por Pauli. Y vamos a adentrarnos en estas escenas de la vida cotidiana en Nápoles, en Italia, para acompañar la historia de amor de Gennaro y Teresina. El primer acto sucede en el muelle de Santa Lucía, en Nápoles, que está desbordado de gente. Se ve al fondo el mar, más al fondo unas montañas dibujadas sobre el telón. Hay un pequeño muro de piedra con una abertura que conduce al mar y edificios de lado y lado del muelle. Hay todo tipo de gente ahí, preciso lo que describía él en sus memorias. Es un cuerpo de baile muy grande. El vestuario corresponde a lo que era típico del periodo romántico del ballet, es decir, los faldas o tutús por abajo de la rodilla para las mujeres. En este primer acto son de telas sólidas, de colores vivos, con algunos dibujos de flores, y van desde los blancos con rayas grises a los rosa con olanes de flores. Todas las mujeres usan además esta fajilla en la cintura con unos lacitos cruzados, con blusas blancas por debajo, también de distinto corte, pero siempre guardando como estas formas de lo que era el vestuario típico del ballet romántico. Los hombres tenían pantalones de distintos colores con sacos cortos o camisas blancas desfajadas, dependiendo un poco del personaje que se tratara. Y se ve pasar aquí, por ejemplo, gente de la alta sociedad, en donde incluso hay mujeres que tienen vestidos largos y muy almidonados, con grandes sombreros y con sus parasoles o sombrillas para protegerse de las
inclemencias del clima. Hay grupos de niños y hay grupos de vendedores de todo tipo de mercancías. Hay algunos puestos también ubicados en el escenario y grupos de mujeres que entran haciendo distintas danzas. Es de noche y a esta multitud, ¿no?, de personajes locales se mezclan también pues grupos de turistas y de artistas. La viuda Verónica